Continuamos, esto es Sin Rodeo a través de Niños Cantores del Zulia, conversando esta noche con Gustavo Cando Alex, jefe de edición de El Diario Versión Final. Vamos a continuar con las noticias más relevantes. Una que aún, aunque a veces no suena mucho, pero sigue haciendo mella en la sociedad. El cierre de la frontera que se inició en el mes de agosto. Totalmente. Sí. Lo que hizo ahí el presidente Maduro, pues, ¿cómo lo ha extendido? Sí, de hecho en agosto comienza por Táchira con el argumento del paramilitarismo que estaba presente y luego, creo que aproximadamente un mes después, 3 semanas después, comienza en la frontera del estado Zulia. Y todos esos rumores, fue un momento, digamos que difícil para el estado Zulia, para el estado Táchira. Y además viene acompañado bajo el brazo con los estados de excepción que todavía siguen vigentes en el estado Zulia. Lo prorrogó, de hecho, la Asamblea Nacional recientemente en el caso del estado Zulia, no solo los municipios de La Guajira, sino también ya se cuentan creo que son 13 o 14 de casi todos los fronterizos. Son todos los fronterizos del estado Zulia. Esto es prácticamente la mitad de los municipios de nuestra región. Y vimos, para mí y destaco, dentro de toda la violación de derechos humanos que evidentemente hubo, sobre todo en el estado Táchira, la malnutrición que hay y la escasez en La Guajira, y lo dicen. Yo rescato el caso del 6 de diciembre. La Guajira votó por el gobierno. Y sí, el caso del cierre fronterizo no fue determinante, ni mucho menos en el 6 de diciembre. Y son cosas que uno pudiera no terminar de entender, pero hay que abordarlo, creo que globalmente. Sí, hay que ver mucho. Es increíble cómo todavía ese circuito electoral sigue dominado por el apoya el gobierno. Continuamos pues chequeando todas las noticias. La Corte Interamericana había decretado que se ejecutara el fallo a favor de Radio Caracas, que se le restituyera. Los medios de comunicación volvimos a hacer noticias, los periodistas, pero el gobierno Supremo dijo que no. No, el Tribunal Supremo, por supuesto, respaldó la ignorancia literal del gobierno. Es decir, prefiero ni te vi. Es decir, es como si no hubiese existido la sentencia a favor de Radio Caracas Televisión, pero ojo que esa sentencia sigue vigente y en algún momento tiene que ejecutarse. Seguramente. Como sentencia que causó gran revuelo internacional, la situación de la FIFA, la corrupción en la FIFA, y que obviamente salpicó a Venezuela con el presidente de la federación o expresidente de la federación, Rafael Esquivel, preso en este momento en Suiza. Sí, en Suiza. Y no se sabe si por fin que si va para Estados Unidos, que si van a dar casa por casa porque está enfermo, pero ha salpicado a todo el mundo. A todo el mundo. De hecho, la directiva de la FIFA internacional y digamos, los focales o los regionales como la Conmebol, todos fueron sacudidos por el escándalo de corrupción que sigue perenne. Y es impresionante cómo Estados Unidos, y lo hablábamos, pues la paciencia que tuvo para ir acumulando pruebas, ir acumulando evidencias, y para el momento de la detención, que aprovechan un evento deportivo que tenía la FIFA y estaban todos los directivos y dijeron, bueno, es ahora que los vamos a detener a todos. Y pam, los agarraron y sigue el FIFA Gate incendiado, sobre todo porque salpica también a Blatter, el presidente de la FIFA, presidente casi que sempiterno. Yo creo que mi generación, al menos de seguidor y aficionado del fútbol, sigue Blatter allí siempre presente. Y el caso de Michel Platini, que era prácticamente el inminente nuevo presidente de la FIFA para las elecciones, pero prácticamente lo inhabilitaron y lo condenaron sin haber tenido su juicio. Y eso ha tenido unos cuantos dineros. Se ha filtrado el impacto de eso en lo que ha sido la Vinotinto como tal, el equipo, la oncena, ¿no? Lo de Chita San Vicente, que si continúa, que no continúa. Recordó la frase de Carlos Andrés, ni renuncio ni me renuncian. Así es. Y ahí está, pero entonces los jugadores dijeron, bueno, pero entonces nosotros sí nos vamos. Sí, ¿O se arregla esto o cómo es? De hecho, ese comunicado estamos hablando de figuras como Tomás Rincón, que estuvieron presentes en ese comunicado, donde advierten que directivos de la Federación Venezolana de Fútbol prácticamente lanzaron pues por el barranco las aspiraciones de la Vinotinto. Pero en lo deportivo, 4 partidos y que ni siquiera logres un empate en ninguno de ellos, comenzamos de la peor manera nuestras aspiraciones a Rusia 2018, que pintaba bien, todo el mundo comulgaba con la idea de que Chita San Vicente entrara como DT de la Vinotinto. Creo que no había un alma hace año y medio atrás que dudara de su capacidad, pero vimos cómo los amistosos se cuadraron mal, no hubo la preparación necesaria. Estamos hablando hasta de problemas de viáticos, y esto tiene sin duda que ver con la detención de Rafael Esquivel, y no me queda ninguna duda, no que vivíamos
en una casa de oro cuando pues teníamos el perfil de Esquivel en la presidencia de la FBF, pero sí tenía que ver con algo de inyección de ánimo, y me refiero hasta el ánimo financiero para poder soportar los deseos y las aspiraciones de la Vinotinto. Otra noticia importante ya rápido para ir cerrando este bloque fue la detención de Rosales en octubre. Totalmente. 15 de octubre, Rosales anuncia que vuelve unos 15 días antes, llega y en el aeropuerto los ganchos de una vez. De una vez, sin abogado ni nada. ¿Qué tanto? Esa información fue una información que duró prácticamente el jueves, viernes, sábado, domingo, y después se cayó mucho. Sí, se cayó. Mucho más lo de Rosales. Pero se calla es por el aislamiento justamente que vive Rosales, ¿no? Porque tenemos que recordar que está detenido, ¿sabes? En una celda del SEBIN, y por allí circuló una fotografía. Hay declaraciones de su esposa, la alcaldesa de Maracaibo, que es una de las dirigentes más importantes de la oposición en el sur y también en Venezuela, que se ha sumado a la labor, al lobby de Lilian Tintori, de la esposa también de Antonio Ledesma, en el sentido de mantener viva esa esperanza de que salgan libres, porque a su juicio son casos políticos, y si me preguntas son casos eminentemente políticos, más allá de los altos y bemoles en términos de corrupción, de todo lo que el gobierno pues ha esgrimido para detenerlos. Bueno, Washington amenazada en octubre por el Estado Islámico nuevamente, mantienen la conducta, y venimos obviamente ya pues a entrar lo que es el mes de noviembre. Mauricio Macri. Uy, eso gran fue impacto. Sí, fue impactante como la era kirchneriana pues puso fin, si bien presentaron a su delfín político como lo era Scioli, el pues, gobernador de Buenos Aires. Exacto, entonces viene Mauricio Macri, pues los argentinos decidieron dar un giro hacia la derecha porque vieron que la izquierda no les funcionó, les pudo haber funcionado para salir de aquel momento de crisis que vivieron con el corralito a principios de este siglo. Pero notaron que lo que necesitaban ahorita era algo diferente a lo que estaban viviendo. ¿Pudo incidir eso en el 6 de diciembre, la situación argentina? Yo creo que estamos muy distantes. Mucha gente, los zulianos, venezolanos, no sabían quién era Macri, ni siquiera. Sí hubo algún impacto, pero no en las clases que fueron determinantes el 6 de diciembre. Y eso creo que en esto coinciden pues analistas como Luis Vicente León. Es decir, Macri sí fue un buen gesto en términos de explosión noticiosa para la región, y el 6 de diciembre lo confirma. Argentina y Venezuela giraron hacia el cambio. Es decir, ya va, esto no nos está funcionando, pero no significa, y esto sí hay que decirlo, que en Ecuador vaya a ocurrir igual, en Bolivia vaya a ocurrir igual. Son gobiernos diferentes, son países diferentes, que si bien se han radicalizado y han copiado los pasos en algunas medidas del gobierno venezolano, y me refiero a Hugo Chávez y su heredero político Nicolás Maduro, no creo que no es una realidad diametralmente opuesta de la que vive en términos de popularidad Venezuela. Esta noticia sí pudo haber impactado para el 6 de diciembre. Hablaste del heredero político, pero aquí la consanguinidad de Cilia Flores con los dos sobrinos detenidos por cargos de narcotráfico. Si me preguntas, para mí la noticia el gobierno hizo del año, mutis completo. Sí. De hecho, la noticia del año es el 6 de diciembre, creo, el resultado electoral, en términos de lo que representa para el presente y el futuro de Venezuela. Pero la segunda, y te estoy hablando de que le rozó los talones a la primera, es sin duda el caso del narcoescándalo que vincula a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela. Y es un caso que va a seguir presente en 2016. Hubo la primera audiencia finalmente. Ahora, sí, hubo la audiencia y ya hubo también, otra vez los gringos asomaron. Vamos a investigar al general Reverol Torres, jefe de la Guardia Nacional. A todo. O sea, ya viene el ataque 2016 fuerte ahí. Y esto es una retahíla de situaciones, una retahíla de casos. Es decir, esto no va graneado más bien. Es un hormigueo que se sigue de caso en caso. Y el caso de los llamados narcosobrinos, como le hemos calificado en la prensa, es el peor escándalo que creo que ha encarado el gobierno, porque es el círculo más íntimo. Es decir, como tú lo hablabas, es la consanguinidad. Claro. Y esa consanguinidad significa tener acceso a una información privilegiada y confidencial, que si bien se declararon no culpables, era el paso lógico a dar. Pero vienen meses y semanas de una audiencia o un juicio que ocurrirá en Nueva York,
que no ocurrirá en Caracas o con el apoyo de algún juez Claro. cercano a tu filiación política. Vienen, creo, el 2016 se perfila como un año difícil, no solo en este caso, sino también en lo económico. Y quizá estamos ya haciendo como una especie de cierre en términos de, fíjate cómo comenzamos en enero con la crisis económica que sigue perenne, con el tema del escándalo político que no cesa en Venezuela. Creo que este caso va a ser determinante. Vamos a hacer nuestro último corte. Venimos con la última parte también de Sin Rodeo, unas noticias que quedaron pendientes y, por supuesto, como siempre, la salutación para todos ustedes. Ya venimos.